Buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana llena de bendiciones. Les deseo de todo corazón y de parte de Papito Dios un día lleno de bendiciones, una mañana especial porque vamos a hacer este devocional especial que Papá Dios nos regala en esta mañana con una palabra especial. Bendiciones a todos mis hermanos de Palacio del Rey. Y ahí donde está usted, yo le pido que me acompañe a las escrituras. Vamos a darle gloria en esta mañana a nuestro Rey. En Salmo 24. Dice Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él lo fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación buscan, de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces en esta mañana vamos a bendecir el nombre de Dios, a darle gloria al Rey maravilloso, al que fundó la tierra, al que empezó en cada uno de nosotros desde antes de la fundación y desde antes de que naciéramos. Dios ya nos había escogido. Por eso en esta mañana vamos a darle gloria y honra, a bendecir su nombre. Amén. Entonces ahí donde está usted, dispóngase, acompáñeme en este momento, en este tiempo maravilloso de lunes, en esta mañana hermosa, inicio de semana que Dios nos está dando, llenas de sus bendiciones. Amén. Vamos a orar y a exaltar su nombre, a bendecirlo y a decirle que dependemos totalmente de Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Dios. En esta mañana queremos bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, Dios. Queremos darte la gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor, porque como dice este salmo, tú fundaste desde el principio, Señor, el mundo y todo lo que hay en él, Señor, y te plació escogernos, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Por eso queremos bendecir tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Que nuestras alabanzas en nuestras bocas siempre sean de continuo para ti, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Dios. Bendito eres, Señor. Grande eres, Señor. Aquí hay un pueblo que en esta mañana bendice tu nombre, te exalta, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, estás con un pueblo, Señor, que te ama, Señor. Bendito eres, Señor. Grande Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú haces, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, Dios, en tu pueblo. Padre Celestial, en Palacio del Rey, en cada familia, Señor, que representa Palacio del Rey, Señor. En las familias, Señor, de Pradera, Dios, bendecimos, Padre, cada familia que hay en Pradera, Señor, que hace parte de Palacio del Rey, aún la que no hace, porque sabemos que tú empezarás, Señor, a hacer grandes cosas en Pradera, Dios, a partir de las familias, Dios. Gracias te damos en esta mañana y queremos bendecir, honrar tu nombre, glorificarte, Señor. Gracias porque nos has permitido una vez más, Señor, estar delante de tu presencia y bendecirte cada mañana, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor. Bendecir tu nombre, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, eternamente y para siempre eres grande, Señor. Gracias porque, Señor, no nos cansaremos de darte la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Porque, Padre Celestial, tú, Señor, nos tuviste en bien, Señor, y una vez te acordaste de nosotros y nos escogiste, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros hoy día, Señor, si tú, Padre Celestial, hubieras puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor? Gracias te damos en este tiempo, Señor. Queremos bendecir tu nombre, exaltarte, Padre Celestial. Porque, Señor, de nosotros, Padre Celestial, debe salir todos los días adoración, agradecimiento, Señor, hacia ti, Señor. Porque tú nos escogiste, Señor, Padre Celestial, y no nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros con un propósito específico y especial para nuestras vidas, Dios. Por eso este pueblo, Señor,
con todas sus debilidades, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, te adora, te busca, te exalta, Señor. Gracias porque tú permites que tengamos tiempos, Señor, en tu presencia, Señor, tiempos maravillosos, tiempos buenos, Señor, tiempos de bendición en tu presencia. Y cada que buscamos tu rostro, Señor, vemos que tu gloria está allí, Señor. Padre Celestial, y aunque no te podamos ver, te sentimos, Señor. Cuando haces, Padre Celestial, todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito, Dios, porque tú estás aquí, Señor, tú estás en nuestras vidas, tú bendices tus hijos, Señor, y Palacio del Rey en esta mañana te exalta, bendice tu nombre, Señor, Padre Celestial, bendecimos tu nombre en alto, declaramos tu presencia en nuestras vidas, declaramos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Señor, que tú cuidas de tu pueblo, Señor, que tú cuidas de tus hijos, Señor. Hoy bendecimos también, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, cada familia, Señor. Padre Celestial, y declaramos, Señor, que tú estás en cada hogar, Señor. Padre Celestial, que tú administras, Señor, ese hogar de Palacio del Rey, de cada familia, Señor, que está en Palacio del Rey, Señor. Padre Celestial, desde los jóvenes, los adultos, los niños, Señor. Bendecimos cada familia, Padre Celestial, en este tiempo. Padre Celestial, declaramos que tu presencia está sobre cada familia del Palacio del Rey, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Dios, porque tú haces, Padre Celestial, las cosas, Señor, en nuestras vidas perfectas, Señor. Gracias porque en medio, Padre Celestial, de todo lo que tú haces, Señor, tu misericordia, Señor, está con nosotros, Señor. Gracias porque en medio de todo lo que tú haces, Señor, tu fidelidad, Señor, la vemos reflejada, Señor, en nuestras vidas, Dios. Bendito sea tu nombre en esta hora, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en alto, declaramos tu presencia en nuestras vidas, declaramos, Señor, que tu amor, Señor, Padre Celestial, siempre está de continuo, Señor. Por eso permite, Señor, que cada mañana como hijos tuyos te alabemos, exaltemos tu nombre en alto, declaremos bendiciones, Padre Celestial, en tu presencia, Dios. Gracias te damos, Señor, y sabemos, Señor, que tú amas a tu pueblo, que tú amas una iglesia que te busca, Señor. Dice tu palabra en este salmo, Señor, que quién entrará, Señor, a tus atrios, Señor. Padre, el de limpio corazón, el de manos puras, Señor, y en un limpio corazón, y un puro corazón, Señor. Permite que cada que entremos a tu presencia, así sea, Señor, que entremos, Señor, Padre Celestial, con las manos limpias, Señor, y un corazón puro delante de ti, Señor, a entregarte nuestras vidas, Señor, y a bendecir tu santo nombre, Dios. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, grande, Señor, porque tú haces cosas maravillosas, Señor. Padre Celestial, y aunque no te podamos ver, Señor, podemos sentir tu presencia en nuestras vidas a diario, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y aunque, Padre Celestial, a veces somos infieles contigo, tú permaneces fiel, Señor, con cada uno de nosotros, con este pueblo, Señor, con Palacio del Rey. Bendecimos por eso tu nombre en alto, Señor, y declaramos, Señor, Padre, victoria, Señor, en todas nuestras vidas, porque tú haces cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Dios. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por mis hermanos de la iglesia, Señor, por cada familia, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, por cada mujer, cada hombre, Señor, que va a Palacio del Rey, que hace parte de esta congregación. Gracias por la iglesia, Señor, en Pradera, Jesucristo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos en este tiempo, Señor, que tu bendición está siempre de continuo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos que, Señor, somos la niña de tus ojos, Señor, que somos pueblo tuyo, Señor, tu pueblo escogido, Padre Celestial, que entraremos siempre delante de tu presencia con manos limpias y un corazón puro, Dios. Gracias te damos en este tiempo, Señor, y bendecimos en este tiempo
tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor, y siempre lo haremos, Señor. Permite que cada mañana que nos levantemos, exaltemos tu nombre, cada instante, Señor. Tu palabra dice que oremos sin cesar, Señor. Ayúdanos a todo el tiempo orar, a buscar tu rostro, a buscarte, Señor, porque es necesario que te busquemos, Dios. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, y te bendecimos en este tiempo. Declaramos victoria, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos abandonamos, Señor, en este tiempo, Señor, de adoración y alabanza en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro,
Bueno, mis amados hermanos, después de haber escuchado y adorado un tiempo especial de Dios, vamos a ir a la palabra y vamos a estar en una historia muy conocida, ¿no? Todos conocemos la historia de David y cuando pecó con Betsabé, ¿no? Pero en esta ocasión no nos vamos a enfocar tanto en el pecado que hizo con Betsabé como tal, sino en lo que Dios tenía para él y cómo él eh, lo destruyó por un momento de, por decirlo así, de pasión o de pecado. Entonces el tema que les tengo para hoy o que Dios me reveló es que nada nos desvíe del camino del Señor. Y ustedes conocen pues la historia de David, que David fue un hombre desde jovencito, valiente, guerrero, lleno de Dios, de la presencia de Dios. Y si ustedes han leído la historia de primera y segunda de Samuel y cómo fue que Dios escogió a David, lo escogió porque Dios vio algo especial en David, ¿sí? Y David, a pesar de que fue un niño, un joven, se convirtió en un adulto donde Dios siempre estuvo con él y lo más importante, si ustedes leen la historia, me cautiva mucho, es que David siempre consultaba a Dios todo lo que iba a hacer, todo, o sea, mm, le pedía todas las opiniones a Dios. Señor, ¿será que iré contra algún pueblo que él le daba para defender a su territorio Israel? Y Dios siempre le daba una respuesta y siempre le daba victoria, porque David nunca, al contrario de Saúl, David siempre consultaba a Dios, siempre cuando iba a tomar una decisión, consultaba primeramente a Dios. Y era un hombre de guerra y salía a las guerras y Dios le dio muchas victorias, muchísimas. Todo pueblo que iba en contra de David, Dios siempre le daba la victoria a David porque lo consultaba y Dios tenía en bien en su corazón a David. La historia relata que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, mm, porque él siempre consultaba, nunca él salía a la guerra o a la batalla sin pedirle antes consentimiento a Dios, sin decirle, Señor, saldré a la guerra y tú me darás la victoria, y Dios siempre le consultaba. Y en toda esta época que tuvo David consultando al Señor, la victoria siempre estuvo con él. Pero si vemos en David, vamos a leer en 2 de Samuel, versículo 11, vamos a leer en este pasaje hasta el 6, leamos del 1 hasta el 6, cómo un día, sin esperarlo, David se quedó en casa, ¿sí? Se quedó en casa, mandó a sus hombres a la guerra y él se quedó. Quizás se quedó porque se encontraba cansado, ¿sí? Pero esa quedada en casa de David pues le costó bastante. Entonces vamos a leer la historia, ¿eh? Dice así, versículo 11, 2 de Samuel, capítulo 11, desde el 1 al 6, vamos a leer, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo de Salem, los reyes de la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa de real. Y viendo desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y le tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó se, se- de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concedió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Dejémoslo hasta ahí. Entonces miramos como una tarde, David descansó y se quedó en su casa. Se relajó, por decirlo así, en este tiempo. Entonces, vamos a mirar cómo David, por este pequeño error que cometió de quedarse en casa, porque era un hombre de guerra, salía a la batalla, estaba ahí pendiente, en las cosas del Señor él trabajaba, pero un día decidió quedarse en casa relajado, como diríamos hoy en día en este tiempo.
y eso le costó mucho. Y David, viendo una mujer hermosa de buen parecer, pecó porque primero la deseó en su corazón y luego eh, ya tuvo intimidad con ella y esto le costó hasta llegar a matar al esposo de esta mujer, a Urías Eteo. Y si miramos la historia, si leemos todo el capítulo, dice que, el capítulo 11 dice que él mandó a su mayordomo, pues al que iba con él a guerra, a que le dijera a Urias que fuera adelante para que con los que iban a enfrentarse lo mataran, y así fue. Y Urias murió en esa guerra. En ese mismo capítulo dice que él lo envió para que fuera adelante en la guerra que iban a hacer o en el enfrentamiento que iban a tener. Y así fue, y como Urias iba adelante por órdenes de David, porque esas fueron las intenciones que hubo en el corazón de David, y Urias murió en ese tiempo. Entonces, miremos algunos aspectos de David que le causaron quizás perder lo maravilloso que ya Dios le había dado a él. Porque lo primero que David eh, hizo malo, digámoslo así, fue quedarse en casa. Dice, David decidió, desvió su mirada de Dios al quedarse en su casa. ¿Por qué al quedarse en su casa? Porque si él era un hombre de guerra, tenía que continuar con ese hecho de estar, de ser un hombre de guerra, pero se decidió quedar en su casa. Y esto le costó mucho, porque cuando se quedó en casa, claro, vio una mujer hermosa, la deseó en su corazón, y luego se llegó a ella. Es un aspecto que miramos que quizás si lo llevamos a este tiempo en nosotros, no es literalmente lo que le pasó a David, pero sí a veces cuando nos quedamos en casa pasan cosas y hay cosas en la iglesia y hay eventos y Dios nos está llamando al liderazgo y Dios nos está llamando a muchas cosas y hemos sido hombres y mujeres guerreros y hemos estado confiando siempre en el Señor y haciendo su obra, pero cuando nos quedamos en casa, cuando nos desviamos de la mirada de Dios, pueden pasarnos cosas como esa, pecar, llegar a pecar contra Dios. Y no sé si usted, hombre, mujer, eh, hombre que me escucha en esta mañana, hermano de la iglesia, le ha pasado que hemos venido en un tiempo de búsqueda de Dios, de presencia de Dios, de hacer su obra, pero un día nos quedamos en casa y nos relajamos y desviamos la mirada de Dios porque en casa encontramos otras cosas que quizás no le agradan a Dios y deseamos esas cosas, ¿sí? Y no estoy diciendo que el quedarse en la casa literalmente cuidando los hijos, el esposo, sea malo, pero sí hay cosas que cuando nos quedamos en casa, cuando Dios nos está haciendo el llamado a buscarlo y a hacer su obra, pero nos quedamos en casa y nos relajamos, puede pasarnos lo que le pasó a David. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y pedirle discernimiento a Dios para que no nos pase lo que le pasó a David. En su corazón deseó una mujer ajena, triste, porque él tenía muchas concubinas. Dice la palabra que en el Antiguo Testamento los hombres podían tener muchas concubinas, pero deseó una mujer ajena y Dios no lo haga con eso. Dios aborrece el pecado y él lo sabe. Dice, cometió un gran pecado y fue desear la mujer. Primeramente la mujer ajena y segundo, el segundo pecado grande que cometió David fue que mató a este hombre, a Urias, siendo también que él era oficial de su ejército y lo mandó a la guerra de primero para que muriera. Triste, triste saber que David, un hombre de Dios, por una pequeña pasión, por decirlo así, empieza a dañar todo lo que Dios ya había hecho en él. Y quizás a usted y a mí nos pase porque Dios ha hecho cosas grandes a nosotros, pero empezamos a desviar la mirada. Pero en esta mañana Dios nos está mostrando para que esto que pasaba que si ha pasado en nuestras vidas, ya no lo hagamos más. Dios nos está mostrando que debemos de primero consultar todas las cosas que nos pasen en nuestra vida a Él antes de cometer un error y pedir discernimiento a Dios porque no sabemos que a veces cuando nos quedamos en casa quizás desviamos nuestra mirada delante de Dios y no sé cómo estás tú hoy delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque así como David,
quizás hemos nosotros desviado la mirada de Dios en muchas cosas y hemos dado prioridad a otras cosas menos importantes, ¿sí? Y por eso, mira que David se quedó en casa y desvió su mirada y el quedarse en casa significó para él un grave error. Y quizás esto que le pasó a David nos esté pasando a muchos hoy día, pero, pero Dios nos está mostrando hoy que a través de esta palabra, que nosotros, que Él tiene el control de las cosas y que todo se lo debemos de consultar a Él, ¿sí? Así como David antes consultaba a Él todas las cosas y Dios siempre le daba una respuesta y la victoria sobre esa respuesta. Entonces Dios nos está mostrando que debemos de consultar para que no nos pase. La palabra de Dios siempre trae revelación y quizás esta palabra sea una revelación de que si nos quedamos en casa, si desviamos nuestra mirada en otras cosas, eh, no va a salir nada bueno de eso. Más bien consultémosle a Dios. Yo les siempre, como consejo, yo siempre les digo a mis discípulas, cuando ellas me cuentan algo, yo les digo, y toman una decisión antes de, ya me lo cuentan, pero ya han tomado una decisión. Yo les pregunto, ¿ustedes ya consultaron a Dios? ¿Ya hablaron con Papito Dios? ¿Ya le preguntaron si era lo correcto en sus vidas? Así como lo hacía David y siempre tenía la victoria. Y miremos que el pecado que cometió David tuvo una consecuencia, ¿no? Porque todo, cuando hay pecado en nuestras vidas o cometemos errores, siempre trae una consecuencia. Entonces vamos a mirar, leamos el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vamos a leer hasta el versículo 11, ¿vale? Dice así: Jehová, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que que un solo corderito, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como hija. Y vino y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que, para él que había venido a él. Entonces él le encendió en furor, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita que cuatro tantos, con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además además te di la casa de Israel y de Judá. Y esto fuera poco, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de su hijo Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Amén. Mire pues qué gran, qué gran consecuencia le trajo a David ese pecado, porque Dios le envió al profeta Natán a amonestarlo y a decirle. Y si ustedes leen del 27 para allá, miran que, que vinieron ocurriendo acontecimientos a la vida de David por ese pecado. ¿Por qué lo digo? Porque si usted lee las escrituras, ahí están ya cuando Absalón, su hijo, se levanta contra él, ¿no? Absalón se levantó contra él y además tomó 10 de sus mujeres también, porque Absalón era hijo de David, pero se levantó contra él porque ya había
una consecuencia de ese pecado que trajo David a su casa, él mismo. Entonces David, al ver que su hijo se levantó, él sabía y empezó a huir porque el hijo buscaba era para matarle. Pero, pero David sabía que era consecuencia del pecado que le había cometido con Urías Eteo al tomar a su esposa Isabel. Y quizás eh, cuando pasan cosas así de pecado vienen amonestaciones a nuestras vidas. Claro que sí vienen de parte de Dios cuando cometemos pecado, porque no todo pecado trae una consecuencia. Y esa fue la consecuencia que pagó David. Y empezando por uno de sus hijos que se levantó hasta el punto de perseguirlo. Y ya David no era un hombre que vivía en paz, sino que también siguió siendo perseguido ya no por Saúl, sino por Absalón, su hijo, que se levantó en contra de él y levantó al pueblo de Israel en contra de él por la consecuencia de su pecado, por lo que había traído ese pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, dice que David pagó caro, pues, este pecado. Entonces, miremos en este tiempo nosotros que Dios a veces, no digo que Dios sea un Dios malo, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno y misericordioso. Pero cuando nosotros cometemos pecados o hay errores gravísimos delante de la presencia de Dios que nosotros como hijos suyos hacemos, debe haber una consecuencia. Y esa consecuencia la pagamos. Y mire cómo empezó el profeta Natán contándole una historia. Y David no había caído en cuenta que ese hombre era él, que había cometido un grave error. Y quizás Dios a veces nos enseña que estamos cometiendo errores, pero nosotros no vemos esos errores que cometemos. Por eso debemos de pedirle, hermano y hermana, discernimiento a Dios de todo lo que pasa en nuestras vidas. Por eso el mensaje de esta mañana es que nada nos desvíe del camino de Dios. Porque quizás hay cosas en la casa que nos desvían, en el colegio, en la universidad, en tu lugar de trabajo, que nos están desviando y nos están quitando la mirada de parte de Dios. Y quizás eso nos está quitando lo más importante, que es estar en su presencia, y nos puede llevar a cometer errores de pecado y de quién sabe otras cosas más en nuestras vidas como hijos de Dios. Y a partir de que usted y yo ya somos hijos de Dios, debemos de mantener ese cuidado y esa comunión con Dios, en consultarlo todo para que Él obre su perfecta voluntad y no se haga como nosotros queremos, para que no nos venga consecuencias. Y el quedarse en casa para David fue una consecuencia grave, porque vio la mirada de lo que Dios tenía. Y como le digo, consulte todo delante de Dios, todo lo que usted vaya a hacer, así sea lo más pequeño, un negocio, un viaje, cualquier cosa que usted vaya a hacer, primero consúltelo a Dios, porque quién sabe si ese viaje, ese negocio, ese quedarse en casa, le trae una consecuencia como la que le trajo a David. Y ese pecado para él fue grave porque empezó a pagarlo. Le invito a que lea primera y segunda de Samuel para que entienda, y quizás Dios ahí le muestre mucho más de lo que usted quizás está pasando en este momento, para que no desvíe su corazón y que seamos como lo hizo David al principio. Primero consultaba todo a Dios. Así que yo le invito a que usted en esta mañana todo se lo consulte a Dios antes de, para que no cometa un pecado, un error grave en sus vidas. Todo tenemos que ponerlo delante de su presencia y preguntar si es bueno. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Este era el mensaje, la pequeña reflexión que teníamos o que tenía Papito Dios para ustedes en esta mañana que tiene. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a que no nos desviemos de sus caminos, más bien siempre pidamos primeramente su opinión. Para mí es muy importante y para ustedes debe ser muy importante primero contar con Dios antes de cualquier cosa. ¿Amén? Entonces vamos a orar. Acompáñeme ahí donde está usted, incline su rostro y oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, Dios. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias porque en medio de todo sabemos que tu amor y tu misericordia está con nosotros, Dios. Permítenos, Señor, que cada que tomamos una decisión, Señor, podamos contar contigo, Señor, y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, de tu presencia, Dios. Ayúdanos a contar siempre contigo y permítenos, Padre Celestial, que tu presencia siempre esté con nosotros, Dios. Padre,
Que no desviemos nuestra mirada ni nuestro corazón de tu obra, de lo que tú estás haciendo, Señor. Permite y danos discernimiento, Señor, Padre Celestial, en nuestras vidas. Señor, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de tu presencia, sabiendo que tú nos darás respuesta a toda la necesidad que hay en nuestras vidas, a todas las preguntas, Señor, que tenemos para ti, Señor, a todo lo que esté aconteciendo en nuestras vidas. Señor, lo ponemos delante de tu presencia para que tú des respuesta, Señor. Bendecimos tu nombre en alto y declaramos que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Dios. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre Celestial, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que esté escuchando este devocional. Y sé tú, Señor, trayendo una respuesta quizás a muchos que necesitaban, Señor, a través de esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú no nos estás exhortando, sino que nos estás preveniendo de muchas cosas que quizás pueden pasar a nuestras vidas como cristianos, Dios. Gracias porque tú nos hablas de todas maneras, Señor. De todas formas nos hablas para que no caigamos, Padre Celestial, en tentación o en las garras de Satanás, Señor. Te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre en alto y declaramos que esta palabra, Señor, ha sido de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, bendiciones en este día. Declaro para tu vida y para tu familia una semana llena de bendiciones, una semana llena de la gloria y de la presencia de Dios, cielos abiertos sobre cada familia de Palacio del Rey. Señor, declaro que la bendición de Papá Dios habita en nuestras casas, en nuestros hogares. Padre Celestial, gracias por cada uno de mis hermanos, por tus siervos, los pastores, Señor, que has puesto en Palacio del Rey como bendición de tu pueblo, Dios. Bendigo a nuestros pastores y declaro tu bendición sobre ellos en esta mañana y sobre todo tu pueblo, Señor, sobre el liderazgo, Señor, que hay en Palacio del Rey. Gracias, Señor, por cada familia y bendecimos tu nombre en alto y declaramos que tú eres nuestro Dios maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Que la paz de Dios esté con ustedes todos los días. Amén y amén. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor, hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar, haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí, siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Hay gratitud en mi corazón,
iglesia, decláralo hoy, eres santo. Eres santo, 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 eres santo. Vamos iglesia, decláralo. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo.